Dentro de este asunto de gobierno espía y del software Pegasus, la red TDT declaró que son más las víctimas de este software. Esto se extrajo de Desinformémonos, lo comparte el compa Gavito y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. Hay más víctimas del espionaje por parte del gobierno mexicano a través del software Pegasus. Aparte de los 15 periodistas y activistas que identificó el diario estadounidense The New York Times, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT. Explicaron que las investigaciones de CitizenLab.org apuntan que Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, y Alejandro Cerezo, coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDE-AC, también podría incluirse en los nombres de las víctimas de espionaje. De acuerdo con la red, la información la obtuvieron a partir de mensajes SMS semejantes a los descritos en las investigaciones de CitizenLab.org. La red TDT manifestó una gran preocupación por los defensores de derechos humanos, periodistas y sus familiares, quienes han sido víctimas del uso ilegal de dicha herramienta por parte del Estado mexicano. Señalamos que este tipo de actos en contra de personas, defensoras y periodistas son violaciones a los derechos humanos que limitan el ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Por ello, reiteró su llamado a las autoridades para que se lleven a cabo una investigación íntegra y transparente y que se sancione a los funcionarios implicados que han permitido, tolerado y usado dicho software. Además, solicitó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que emprendan acciones inmediatas en favor de las comunicaciones y activistas señalados por el reportaje de The New York Times y otras posibles víctimas. El lunes 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times publicó el reportaje "Somos los nuevos enemigos del Estado, espionaje a activistas y periodistas en México", en el que documenta el uso de software Pegasus para espiar tanto a los comunicadores y defensores como a sus familias. El software Pegasus se infiltra en los teléfonos y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Entonces, al parecer hay más víctimas de este software y del uso indiscriminado de este software, indiscriminado e ilegal, como podríamos establecerle. Este software, digamos que su propósito original puede ser beneficioso: espiar, tener inteligencia de grupos criminales potencialmente peligrosos o terroristas. Bueno, aunque los verdaderos terroristas están en Washington, esa es otra historia. Pero se ha desvirtuado el uso de este programa. En lugar de usarlo contra quienes deberían ser usados, se usa para espiar, chantajear e intimidar al pueblo de México, a periodistas, activistas, a defensores de derechos humanos, aquellos que hacen uso de su libertad de expresión, aquellos que se despegan un poco de su yo y de ese egoísmo y actúan y se activan
para defender los derechos de otros y a otros, o simplemente también para informar y mostrar, aunque sea un ápice de la realidad de este país. Es una tristeza que los enfoques de seguridad de este régimen, que sí podremos decirle que este sí es una dictadura y no como lo han querido establecer en Venezuela. Esta sí es una dictadura, porque los esfuerzos del régimen se enfocan en contra de quienes son incómodos o de quienes hacen uso de su libertad de expresión en contra del pueblo mismo. No solo militares o policíacos, sino también de inteligencia. Este caso del software Pegasus fue descarado e indiscriminado, y lo digo por la forma en que se usó. Ni también olvidemos, ilegal. Es todo en este video, nos vemos, cuídense, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.